La casa se sentía vacía, un eco de la vida que solía vibrar en sus paredes. Las fotografías en las paredes, retratos de momentos felices, parecían mirarme con reproche. Mi esposo estaba lejos, luchando en una guerra que parecía no tener fin. Cada día sin él era un ejercicio de soledad y añoranza. Las noches se alargaban, y el silencio se convertía en mi único compañero. La rutina diaria se volvía monótona, cocinar para uno, limpiar un hogar que solo anhelaba su risa. En la plaza de Sevilla, los preparativos para la feria comenzaban a tomar forma. Las luces brillantes y la música festiva contrastaban con mi estado emocional. Miraba desde la ventana cómo los niños corrían, riendo, ajenos a mis preocupaciones. La vida continuaba afuera, mientras yo me sentía atrapada en un mundo de incertidumbres. Un día, mientras revisaba el correo en busca de noticias suyas, encontré una carta inesperada. Era un pequeño rayo de esperanza en medio del desasosiego. Su letra era firme y decidida, hablaba de su amor por mí y de cómo ansiaba regresar. Sin embargo, entre líneas había una sombra de tristeza que me inquietó. ¿Qué pasaría si él no regresaba? Esa pregunta resonó en mi mente como un tambor lejano. Salí a dar un paseo por el mercado local para despejarme. El bullicio del lugar me envolvía, vendedores ofrecían sus productos frescos con entusiasmo contagioso. Me detuve frente a una tienda de antigüedades donde solíamos ir juntos. Una sensación agridulce me invadió al recordar aquellos momentos compartidos. Mientras examinaba un viejo jarrón, escuché una voz familiar detrás de mí. Era el hermanastro de mi esposo, quien había regresado a la ciudad por unos días. Su presencia me sorprendió, no lo esperaba allí. Habíamos tenido pocas interacciones antes de su marcha al frente, pero siempre había sentido una conexión extraña con él. Nos saludamos con cortesía y comenzamos a charlar sobre trivialidades. Su sonrisa era cálida y desarmante, había algo en su mirada que provocaba una chispa dentro de mí que creía extinguida. Hablamos sobre la feria y los recuerdos que compartíamos del pasado, cada palabra parecía cargar un significado oculto. A medida que conversábamos, noté cómo el tiempo se desvanecía a nuestro alrededor. La gente pasaba sin prestarnos atención, éramos dos almas perdidas buscando consuelo en medio del bullicio festivo. En ese instante la soledad que había llenado mis días comenzó a desvanecerse lentamente. De repente una risa lejana me trajo de vuelta a la realidad. Recordé que tenía un hogar esperando por mí y un esposo al otro lado del océano. Pero cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente, algo cambió entre nosotros. Fue como si el aire se volviera denso con una tensión palpable. La conversación fluyó hacia temas más personales, hablamos sobre sueños no cumplidos y anhelos ocultos. En cada palabra compartida había una vulnerabilidad latente que nos acercaba más uno al otro sin quererlo. El momento culminante llegó cuando él mencionó su propia lucha con la soledad durante la ausencia de su hermano en el frente. Las palabras resonaron profundamente dentro de mí, comprendí que ambos estábamos atrapados en circunstancias similares pero diferentes. Cuando terminó nuestra conversación, nos encontramos tan cerca que podía sentir su respiración entrecortada como si fuera mi propia alma tratando de salir a la luz después de tanto tiempo sumida en la penumbra. Me despedí rápidamente antes de perderme en pensamientos confusos sobre lo que acababa de ocurrir entre nosotros. Caminé hacia casa sintiendo el peso del dilema emocional aplastándome. ¿Podría permitir que esta atracción floreciera? La culpa comenzó a anidar dentro de mí como un pájaro inquieto. Al llegar a casa, miré nuevamente esa carta olvidada sobre la mesa y decidí guardarla junto a mis recuerdos más preciados, los momentos compartidos con mi esposo antes del conflicto y las promesas susurradas bajo las estrellas. La noche cayó lentamente sobre Sevilla mientras yo reflexionaba sobre lo sucedido esa tarde en el mercado. La atracción hacia su hermanastro era innegable, algo dentro de mí despertaba ante su presencia aunque sabía que esto podría complicar aún más mi vida ya frágil. Sin embargo, no podía evitar pensar en él cada vez más intensamente mientras las luces brillantes del festival comenzaban a encenderse afuera como faros llamando mi atención hacia lo desconocido. El dilema crecía como una sombra tras mis pasos, podría seguir siendo leal mientras exploraba este nuevo deseo.
La respuesta parecía tan distante como las cartas que llegaban desde el campo de batalla donde mi esposo luchaba por nuestra vida juntos. Un nuevo día amanecería pronto y con él vendría otra oportunidad para enfrentar mis sentimientos o dejarlo todo atrás. Pero ya nada sería igual después del encuentro inesperado con aquel hombre cuya sonrisa iluminó mi soledad por unos breves instantes fugaces pero significativos. Y así fue como comencé a cuestionar todo lo que creía saber sobre amor y lealtad mientras me encontraba atrapada entre dos mundos muy diferentes, uno lleno de deberes y promesas pasadas y otro lleno del deseo ardiente por lo prohibido. La mañana llegó con una luz suave que se filtraba a través de las cortinas de mi habitación. La ciudad despertaba lentamente y el bullicio de la feria comenzaba a resonar en la distancia. Mientras me preparaba para el día, mi mente no podía dejar de pensar en el encuentro con el hermanastro. Esa sonrisa, ese destello en sus ojos, todo parecía tan real y a la vez tan prohibido. Salí de casa con un nudo en el estómago. La culpa me acompañaba como una sombra constante, recordándome que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. La imagen de mi esposo, lejos en la guerra, luchando por un país que parecía olvidarme, se superponía a mis pensamientos. ¿Era posible amar a dos hombres al mismo tiempo? La idea me asustaba. Decidí dar un paseo por el parque cercano. Los árboles frondosos ofrecían un refugio perfecto para mis pensamientos desordenados. Mientras caminaba, recordé cómo había sido nuestra vida antes de su partida. Las risas compartidas, los planes para el futuro. Todo eso parecía tan lejano ahora. El peso del silencio en casa se hacía insoportable. Al llegar al parque encontré un banco vacío donde solía sentarme con amigos durante las tardes soleadas. Pero hoy no había nadie. Solo yo y mis pensamientos. Entonces apareció él, su figura se recortó contra la luz del sol como si hubiera salido de mis sueños. Me miró con esa mezcla de sorpresa y complicidad que solo nosotros compartíamos. No esperaba verte aquí, dijo acercándose lentamente. Su voz era suave, casi como un susurro entre los árboles. Necesitaba aire, respondí con sinceridad. La soledad es abrumadora. Se sentó a mi lado y por un instante todo lo demás desapareció. Hablamos de trivialidades al principio, pero pronto la conversación se tornó más íntima de lo esperado. Compartimos anécdotas sobre nuestra infancia, recuerdos lejanos que nos conectaban más allá del presente complicado en el que nos encontrábamos atrapados. A veces siento que no puedo más, confesó él. La guerra ha cambiado tanto a todos. Asentí mientras su mirada se perdía en algún punto lejano del parque. Era un momento vulnerable, ambos necesitábamos desahogarnos y encontrar consuelo en la compañía del otro. El tiempo pasó sin darnos cuenta, las risas y las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados por nada más que unos pocos años y una guerra distante. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre el banco, una conexión silenciosa que encendió algo profundo dentro de mí. El roce fue suficiente para hacerme temblar, la atracción era innegable y peligrosa al mismo tiempo. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté aunque sabía la respuesta. Él giró su rostro hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que me dejó sin aliento. No lo sé, respondió, pero no puedo evitarlo. Y así fue como nuestros labios se encontraron en un acto impulsivo cargado de emoción reprimida y deseo prohibido. Fue un beso breve pero electrizante, un instante robado a la realidad que nos rodeaba. De repente el sonido del bullicio festivo comenzó a invadir nuestro pequeño refugio en el parque. El mundo exterior regresó con fuerza y me recordó lo arriesgado de nuestra situación. Nos apartamos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos en plena travesura infantil. Miré hacia otro lado mientras intentaba recuperar la compostura, mi corazón latía aceleradamente mientras luchaba contra los sentimientos encontrados que ahora me abrumaban aún más. Esto no puede seguir así, dije finalmente, incapaz de ocultar mi confusión interna. Él asintió lentamente, comprendiendo perfectamente lo complicado que era todo esto para ambos. Sin embargo, había algo más allá del miedo, una chispa de esperanza por explorar lo desconocido juntos. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada vez que pensaba en él o recordaba aquel beso furtivo, una mezcla de alegría y culpa inundaban mi ser.
Intenté mantenerme ocupada con las tareas diarias, preparar las comidas para cuando mi esposo regresara temporalmente o hacer los mandados necesarios para sobrevivir en su ausencia. Pero cada vez que salía a la calle o visitaba lugares familiares donde solíamos ir juntos antes de la guerra, su imagen aparecía ante mí como una sombra persistente e ineludible. En cada rincón había recuerdos compartidos y promesas olvidadas. Todo eso se entrelazaba con esta nueva atracción hacia alguien tan cercano pero también tan distante por las circunstancias actuales. Finalmente decidí volver al bar tradicional donde solíamos reunirnos con amigos antes del conflicto bélico. Quizás ahí podría encontrar respuestas o al menos distraerme por un rato con viejas historias compartidas entre risas y copas llenas de vino tinto local. Al llegar allí noté como algunos rostros familiares me saludaban con sonrisas cálidas mientras otros parecían observarme con curiosidad renovada tras mi regreso habitual después de semanas ausente debido a la guerra prolongada del amor perdido y encontrado, nuevamente entre sombras inciertas. Cuando entré al bar sentí esa mezcla familiar entre nostalgia y alegría efímera invadiendo mis sentidos nuevamente. Conversaciones animadas llenaban el aire junto a melodías tradicionales que evocaban tiempos pasados llenos de promesas e ilusiones perdidas. Mientras buscaba un lugar donde sentarme vi su figura destacarse entre los grupos reunidos alrededor de mesas repletas. Su risa resonante atravesó mis pensamientos como si fuera música celestial traída desde otra dimensión. Me acerqué lentamente mientras intentaba mantenerme serena ante esa atracción innegable e intensa que crecía dentro mío cada día más. Pero justo cuando estaba a punto de decirle algo significativo o quizás simplemente pedirle disculpas por lo ocurrido aquella tarde mágica. Un encuentro fortuito cambió todo, vi entrar a alguien conocido detrás suyo. Era él, mi esposo regresando inesperadamente del frente bélico tras meses lejos. El aire se volvió pesado mientras todos los sonidos parecían desvanecerse alrededor mío, solo quedábamos nosotros tres bajo esa atmósfera tensa repleta de incertidumbre. El regreso de mi esposo trajo consigo una mezcla de alivio y pánico. La calidez de su abrazo me envolvió, pero en mi corazón había un tumulto de emociones. Mientras él me contaba sobre sus días en el frente, yo luchaba por mantener la compostura. Las risas y las historias que compartía resonaban en mis oídos, pero tras cada palabra se ocultaba un secreto que amenazaba con salir a la luz. El hermanastro se mantenía a unos pasos de distancia, observando con una mezcla de curiosidad y preocupación. Sabía que su presencia complicaba aún más la situación. La tensión entre nosotros era palpable, los recuerdos del beso bajo la luz de la luna aún danzaban en mi mente como sombras inquietantes. ¿Cómo te ha ido?, preguntó mi esposo, su voz llena de cariño. Todo bien, respondí, esforzándome por sonar convincente. He estado ocupada con cosas de casa. Mientras hablábamos el hermanastro intercambió miradas con él, como si intentara descifrar algún mensaje oculto. La presión de mantener las apariencias se volvió casi insoportable. Tenía que ser cuidadosa, cualquier desliz podría arruinarlo todo. La noche avanzó y decidimos ir a un bar tradicional del barrio, donde amigos comunes se reunían para celebrar el regreso del soldado. Las risas y el bullicio llenaban el aire, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de ansiedad. Cada vez que mi esposo levantaba su copa para brindar, yo sonreía forzada mientras el hermanastro se mantenía cerca, como un faro en medio de la tormenta. «A tu regreso», exclamó uno de los amigos, levantando su vaso. «Gracias», respondió él, mirando a su alrededor con orgullo. «Es bueno estar en casa». Me senté entre ellos, sintiendo como el calor del alcohol empezaba a fluir entre las risas y los abrazos. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido antes. La conexión que había establecido con el hermanastro parecía desbordarse por todos lados. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. Al llegar la medianoche, decidimos salir al aire fresco para despejar nuestras mentes. En la plaza iluminada por faroles antiguos, las sombras danzaban al ritmo del viento suave. Mi esposo empezó a hablar sobre planes futuros, quería construir una vida juntos después de la guerra. «Quiero que hagamos algo especial este verano», dijo él con una sonrisa esperanzada. «Claro», respondí sin poder evitar sentir una punzada en el pecho ante la idea de lo que podría perder. Mientras caminábamos juntos hacia un parque cercano,
noté cómo el hermanastro nos seguía a cierta distancia. Su presencia era un recordatorio constante del dilema en el que me encontraba atrapada, entre el amor y la traición. Cuando llegamos al parque nos sentamos en un banco bajo un gran árbol frondoso. La brisa nocturna acariciaba nuestras caras mientras mi esposo hablaba sobre sus sueños y anhelos. Pero mis pensamientos divagaban hacia otro lugar, hacia aquel instante robado donde nuestros labios se encontraron. De repente sentí una mirada intensa sobre mí y giré la cabeza para encontrar al hermanastro observándome desde las sombras del árbol cercano. Era como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros y secretos inconfesables. «Voy a buscar algo para beber», dijo mi esposo sin percatarse del intercambio silencioso entre nosotros dos. En cuanto él se alejó unos pasos, no pude resistir más la atracción que me envolvía como una niebla densa. Me levanté del banco y caminé hacia donde estaba él. «¿Qué hacemos?», pregunté apenas audible mientras nos acercábamos cada vez más. «No lo sé», respondió él con voz baja pero firme. «Pero no puedo dejarte ir». Nuestros labios se encontraron nuevamente en ese instante furtivo. Todo lo demás desapareció mientras nos perdíamos uno en el otro bajo la luz tenue del parque. El mundo exterior dejó de existir por completo hasta que escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. Mi corazón latía desbocado cuando vi a mi esposo regresar con 2 copas en mano justo cuando me separé abruptamente del hermanastro. Su expresión cambió al instante, había visto lo suficiente para entender que algo no estaba bien. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él con una mezcla de confusión e incredulidad. El silencio fue ensordecedor mientras buscaba palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. No había forma de justificar aquel momento robado ni mucho menos ocultar lo evidente, estaba dividida entre 2 mundos irreconciliables. «No es lo que parece», traté de decir mientras sentía como las lágrimas comenzaban a asomarse a mis ojos. Pero antes de poder continuar explicando o defendiendo mis acciones, su mirada cambió nuevamente, esta vez era más dura e insensible ante lo que acababa de presenciar. El dolor reflejado en su rostro era devastador, sabía que había cruzado una línea peligrosa sin retorno posible. La atmósfera se volvió densa mientras los amigos comenzaban a notar nuestra tensión palpable desde lejos, murmullos comenzaron a circular entre ellos mientras intentaban entender qué sucedía realmente entre nosotros 3. Mi mente estaba atrapada entre recuerdos felices y decisiones difíciles mientras observaba cómo mi esposo luchaba por contener sus emociones desgarradoras frente a mí y al hombre cuya compañía había buscado como refugio durante su ausencia prolongada. Las luces brillantes del bar parecían desvanecerse lentamente ante mis ojos mientras comprendía que este momento marcaría un punto sin retorno en nuestras vidas. Ya nada sería igual después de aquella noche tensa llena de secretos revelados e ilusiones perdidas. La noche se tornó pesada a medida que la conversación avanzaba. Mi esposo, con su voz temblorosa, compartía sus inseguridades, revelando un lado vulnerable que había estado ocultando. «A veces siento que no te tengo cerca», confesó, sus ojos buscando los míos con una intensidad que me atravesaba. Aquellas palabras resonaban en mi interior como un eco de mis propios miedos. La culpa comenzaba a asomarse entre las sombras de mis pensamientos. Mientras él hablaba, recordé la calidez del hermanastro, su risa y la conexión inesperada que había surgido entre nosotros. La atracción había crecido como una planta silvestre en medio de un desierto emocional. Pasamos la noche juntos compartiendo sueños y temores, pero en mi corazón había un conflicto feroz. La lealtad hacia mi esposo se enfrentaba al deseo que me envolvía cada vez que pensaba en el otro hombre. «¿Qué pasaría si alguna vez te alejas de mí?», preguntó mi esposo, su voz apenas un susurro. Las palabras se deslizaron como un cuchillo afilado en mi pecho. «No sé si podría soportarlo», continuó, y vi cómo su rostro se contraía por el miedo a perderme. En ese instante entendí lo frágil que era nuestra relación. La noche avanzaba y el silencio se convertía en un peso insoportable entre nosotros. Afuera, las luces de Sevilla brillaban con fuerza, pero dentro del hogar todo parecía desvanecerse en una penumbra inquietante. Mis pensamientos danzaban entre el amor por mi esposo y la atracción prohibida hacia su hermanastro. Un timbre de teléfono rompió la atmósfera cargada de emociones. Mi corazón dio un vuelco al pensar quién podría estar llamando a esa hora. Miré a mi esposo,
él también había reaccionado ante el sonido inesperado. ¿Contestarás?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. No sé quién es, respondí mientras me levantaba para alcanzar el teléfono, sintiendo como el aire se volvía denso a mi alrededor. El nombre en la pantalla hizo que me detuviera en seco, era él, el hermanastro. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras decidía qué hacer. ¿Vas a responder?, insistió mi esposo con voz tensa. Tomé aire y presioné el botón para contestar sin saber qué decirle o cómo justificar esta llamada inoportuna. La voz al otro lado sonó clara y directa: ¿podemos hablar? Es urgente. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras, sabía que no podía ignorar lo que significaban. Es algo importante, balbuceé mientras miraba a mi esposo fijamente, buscando una respuesta silenciosa en sus ojos llenos de incertidumbre. Está bien, dijo él finalmente con resignación, pero su mirada delataba una mezcla de desconfianza y dolor profundo. Colgué el teléfono con un nudo en el estómago, sentía como si cada decisión estuviera arrastrándome más lejos de la vida que había construido junto a él. ¿Quién era?, preguntó nuevamente, pero esta vez su tono era más firme. No lo sé, respondí evasivamente mientras intentaba ocultar la verdad detrás de mis palabras. La tensión creció entre nosotros como un volcán a punto de erupcionar. La lucha interna entre lo correcto y lo deseado pesaba sobre mis hombros como una losa inamovible. Tenía miedo de perderlo todo, no solo a él sino también la imagen perfecta del hogar que habíamos creado juntos. El reloj marcaba las horas lentamente mientras nos sentábamos en silencio, enfrentando nuestras propias inseguridades y anhelos no expresados. Cada latido era un recordatorio del dilema al que me enfrentaba: ¿debería seguir adelante con esta relación secreta o luchar por mantener intacto nuestro vínculo matrimonial? Finalmente rompí el silencio: no puedo seguir así. Las palabras salieron sin pensarlo dos veces, era como si hubieran estado esperando salir durante mucho tiempo. ¿Qué quieres decir?, preguntó él con preocupación visible en su rostro. No sé si estoy siendo justa contigo, admití mientras sentía las lágrimas amenazando con brotar. Él tomó mis manos entre las suyas: te necesito aquí conmigo. Su súplica resonó profundamente dentro de mí, cada palabra era una cadena atada firmemente a mis sentimientos contradictorios. Mientras tanto, fuera del hogar sevillano donde nos encontrábamos atrapados por nuestras emociones encontradas, la vida seguía fluyendo ajena a nuestra tormenta interna. Los ecos del festival resonaban suavemente desde lejos, risas y música llenaban las calles iluminadas por farolillos coloridos. Mi mente se debatía entre recuerdos felices y decisiones difíciles mientras comprendía que ese momento marcaría un punto sin retorno en nuestras vidas. Ya nada sería igual después de aquella noche tensa llena de secretos revelados e ilusiones perdidas. El teléfono volvió a sonar interrumpiendo nuevamente nuestros pensamientos profundos. Esta vez no podía ignorar la llamada ni dejarla pasar sin atenderla. Sin embargo, antes de responder me detuve unos segundos para mirar a mi esposo nuevamente. Sus ojos reflejaban ansiedad y confusión mientras yo me preparaba para enfrentar lo inevitable. Lo siento, murmuré antes de volver a contestar esa llamada crucial para nuestro destino compartido. La voz al otro lado de la línea era familiar, pero en ese momento sonaba distante, como si viniera de un lugar lejano. La ansiedad en el tono de mi esposo me hizo sentir culpable. ¿Cómo estás?, preguntó, y aunque quería responder con sinceridad, las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Estoy bien, logré articular, sintiendo que cada sílaba era un engaño. Mientras hablaba, mis ojos se desviaron hacia el hermanastro, que permanecía cerca, observando con una mezcla de preocupación y deseo. Su presencia era un recordatorio constante de lo que estaba en juego y lo que deseaba profundamente. Te extraño, continuó él. La guerra es dura aquí. A veces me pregunto cómo estás manejando todo. Su voz tenía un tono vulnerable que me atravesó como un rayo. La soledad que ambos sentíamos se hacía palpable a través del teléfono. Es difícil, respondí, tratando de mantener la compostura. Pero mientras hablaba, no podía evitar recordar los momentos compartidos con el hermanastro, esos instantes robados llenos de risas y miradas furtivas. La culpa me envolvía como una sombra oscura. Al finalizar la llamada, el silencio se instaló entre nosotros tres, yo, mi esposo y el hermanastro.
Era un silencio cargado de emociones no expresadas y decisiones difíciles por tomar. ¿Todo bien?, preguntó él con cautela, rompiendo la tensión del aire. Sí, respondí sin convicción. Solo, es complicado. La verdad era que cada vez me sentía más atrapada entre dos mundos opuestos, el deber hacia mi esposo y el deseo por su hermano. Un amigo cercano había comenzado a sospechar algo entre nosotros. Lo noté en su mirada inquisitiva durante una reunión reciente en el bar del pueblo. Era un lugar lleno de risas y secretos compartidos, donde todos nos conocíamos bien. Cada palabra que cruzábamos parecía tener más peso del habitual. ¿Estás bien? Te veo diferente, había dicho en un susurro mientras servían tapas a nuestro alrededor. Su preocupación era genuina, pero yo no podía permitirle profundizar más en mis pensamientos oscuros. Sin embargo, esa inquietud se intensificó cuando recibí un mensaje inesperado esa tarde: no puedo seguir así. Era del hermanastro, quien parecía estar tan confundido como yo sobre lo que estábamos haciendo juntos. Mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras, la idea de perderlo era aterradora. Mientras reflexionaba sobre las implicaciones de su mensaje, miré por la ventana hacia la plaza iluminada por las luces de la feria cercana. El bullicio de las celebraciones resonaba en mis oídos como una melodía nostálgica, sin embargo, no podía disfrutarlo mientras mi mundo interior se desmoronaba. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté al hermanastro cuando finalmente nos encontramos en el parque tranquilo donde solíamos vernos a escondidas entre los árboles frondosos. Su expresión era grave, sabía que estábamos al borde de una decisión drástica. No sé si puedo seguir ocultándolo, admitió él con voz temblorosa. Las sombras alrededor parecían absorber nuestras preocupaciones mientras luchábamos con nuestra realidad compartida. Si esto sale mal, empecé a decir antes de ser interrumpida por sus labios acercándose a los míos nuevamente. Había algo desesperado en su beso esta vez, como si buscara consuelo entre el caos emocional que ambos enfrentábamos. El roce fue breve pero intenso, nuestros corazones latían al mismo ritmo frenético mientras nos alejábamos uno del otro para recuperar la compostura perdida momentáneamente. Nuestra situación es insostenible, murmuré finalmente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos ante la perspectiva de perderlo todo, mi matrimonio y esta conexión especial que habíamos creado juntos. Él asintió lentamente, consciente del peso de nuestras decisiones inminentes. Tal vez debamos hablarlo con él, sugirió vacilante, pero su propuesta solo intensificó mi angustia interna. No puedo hacerle eso. No puedo romper su corazón así, respondí con firmeza, aunque sabía que esa decisión podría llevarme a perderlo para siempre también a él. El dilema seguía creciendo dentro de mí como una tormenta imparable, estaba atrapada entre mi lealtad hacia mi esposo y el deseo ardiente por su hermano. Cada día se hacía más difícil mantener las apariencias ante amigos comunes y familiares, cada encuentro social se sentía como una farsa cuidadosamente elaborada. Finalmente decidí dar un paso atrás para aclarar mis pensamientos antes de tomar cualquier decisión precipitada. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería para mí misma y para los hombres involucrados en esta complicada red emocional. Pero justo cuando pensaba que podría encontrar claridad en medio del caos emocional, recibí otra llamada inesperada: necesito hablar contigo urgentemente. Era uno de los amigos más cercanos a mi esposo. Su tono grave me heló la sangre mientras escuchaba sus palabras resonando en mi mente como un eco ominoso. ¿De qué se trata?, pregunté tratando de sonar tranquila, aunque sabía muy bien que nada bueno podía venir después de esa frase inquietante. No puedo decirte mucho ahora mismo, pero hay rumores circulando sobre ti y tu cuñado. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras, entendí instantáneamente que nuestra relación secreta estaba bajo amenaza inminente. Colgué el teléfono sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse nuevamente de mí mientras miraba al hermanastro sentado frente a mí con una expresión sombría reflejada en sus ojos oscuros. Esto está fuera de control, murmuré casi para mí misma mientras buscaba respuestas dentro del caos creciente alrededor nuestro. En ese instante crucial comprendí que debía tomar una decisión drástica antes de perder todo lo que había construido hasta ahora, pero no sabía si estaba lista para enfrentar las consecuencias devastadoras que eso podría acarrear para todos nosotros involucrados. La plaza estaba llena de luces y risas,
pero en mi interior reinaba la confusión. Los murmullos de la gente se mezclaban con mis pensamientos, cada rayo de alegría ajeno acentuaba mi desasosiego. La familia comenzaba a hacer preguntas incómodas, y yo, atrapada en un laberinto emocional, no sabía cómo salir. Cada mirada que lanzaban hacia mí parecía contener un juicio oculto. El hermanastro había estado presente en cada uno de mis días desde que todo comenzó. Su sonrisa, sus gestos, todo me recordaba lo que había dejado atrás. Pero ahora, con el regreso de mi esposo y su propuesta de un cambio de vida, el dilema se volvía más complicado. La idea de dejarlo todo atrás me aterrorizaba y al mismo tiempo me llenaba de una extraña emoción. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solíamos encontrarnos a escondidas, vi a mi esposo sentado en un banco. La luz del sol caía sobre él, iluminando su rostro cansado pero esperanzado. Se notaba que había reflexionado mucho durante su tiempo en la guerra. Cuando se giró hacia mí con una expresión seria, supe que estaba a punto de compartir algo importante. «Quiero hablarte sobre nuestro futuro», dijo con voz firme pero suave. «He estado pensando en todo lo que hemos pasado y creo que deberíamos considerar mudarnos a otro lugar, empezar de nuevo». Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. El deseo de cambiar era palpable, pero no podía evitar pensar en lo que significaría dejar atrás al hermanastro y la conexión que habíamos forjado. «¿Por qué ahora?», pregunté casi sin querer. «Después de todo este tiempo». «Porque he visto cosas allá afuera», continuó con sinceridad. «He visto cómo la vida puede ser efímera y quiero aprovechar cada momento contigo». Su mirada profunda me atravesó como un rayo. Podía sentir su deseo genuino por construir algo juntos. El corazón me latía con fuerza mientras consideraba sus palabras. ¿Sería posible dejar atrás el peso del pasado? Pero las sombras del secreto seguían acechando. El hermanastro era una parte ineludible de mi vida actual. Esa noche decidí enfrentarme a mis emociones una vez más. En el bar donde solíamos reunirnos con amigos, la música sonaba alegremente mientras las risas llenaban el aire. Sin embargo, yo no podía disfrutarlo como antes. Cada broma y cada risa eran recordatorios del conflicto interno que llevaba dentro. Al cruzar miradas con el hermanastro desde la distancia, sentí una punzada en el pecho. Él también lo había notado. Su expresión cambió sutilmente cuando nuestras miradas se encontraron por un instante demasiado largo. No podía ignorar la conexión entre nosotros ni los momentos robados que habíamos compartido. De repente alguien interrumpió mis pensamientos. Un amigo cercano se acercó con una sonrisa amplia y preguntó si todo iba bien entre nosotros tres. Su tono despreocupado contrastaba drásticamente con la tormenta emocional que enfrentaba. «Todo está bien», respondí tratando de sonar convincente mientras evitaba mirar al hermanastro nuevamente. A medida que avanzaban las horas, las preguntas comenzaron a multiplicarse en mi mente. ¿Qué pasaría si los rumores crecían? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? El miedo se apoderó de mí cuando pensé en las consecuencias devastadoras para todos nosotros. Más tarde esa noche decidí enviarle un mensaje al hermanastro para aclarar las cosas entre nosotros antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que era arriesgado, pero no podía seguir viviendo así. Necesitábamos hablar cara a cara sobre lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente nos encontramos en aquel parque tranquilo bajo las sombras protectoras de los árboles frondosos, sentí una mezcla de alivio y temor al mismo tiempo. «Esto no puede seguir así», le dije directamente sin rodeos. Él asintió lentamente como si hubiera esperado esas palabras desde hacía tiempo. «Lo sé», respondió con voz baja pero firme. «Pero no puedo evitar sentir lo que siento por ti». Las palabras flotaron entre nosotros como una declaración prohibida. Ambos éramos conscientes del abismo moral al borde del cual estábamos parados. «¿Y si mi esposo descubre lo nuestro?», pregunté sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro mío. «No puedo seguir ocultándome», dijo él con determinación en sus ojos oscuros. «Debemos decidir qué queremos realmente». La conversación se tornó intensa mientras discutíamos nuestras emociones y deseos más profundos. Cada palabra era como una espada afilada cortando los hilos invisibles que nos mantenían atados a nuestras vidas actuales. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo el manto estrellado del cielo sevillano,
sentí que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros dos. A medida que regresaba a casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, comprendí que debía tomar una decisión final sobre nuestra relación antes de perderlo todo o arriesgarme a quedarme atrapada en esta red emocional sin salida. En casa encontré a mi esposo esperando por mí con una expresión preocupada en su rostro cansado. Su mirada reflejaba amor y vulnerabilidad al mismo tiempo. ¿Todo bien?, preguntó suavemente mientras tomaba mi mano entre las suyas. Asentí sin poder articular palabra alguna. Sabía muy bien lo complicado que sería enfrentar esa conversación inevitablemente difícil sobre nuestra relación y los secretos guardados bajo llave hasta ahora. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras sopesábamos nuestras opciones. Podría elegir seguir adelante con él o arriesgarme a perderlo todo por alguien cuya presencia había iluminado mis días oscuros pero también traído confusión a mi vida. En ese momento crucial comprendí cuán cerca estaba del abismo emocional. Cualquier decisión podría cambiar radicalmente nuestro futuro juntos o separarnos para siempre. El aire en la habitación se tornó denso, como si el peso de mis decisiones se hubiera materializado en cada rincón. El mensaje de despedida que encontré me había dejado desorientada. Las palabras escritas con una caligrafía familiar resonaban en mi mente como un eco de lo que podría haber sido. La confusión se mezclaba con el deseo y la culpa, una combinación devastadora que me mantenía en un estado de alerta constante. Mi esposo, a pesar de su ausencia prolongada, parecía más presente que nunca. Su comprensión era desconcertante. Nunca pensé que podría abrirse tanto a mí. He estado pensando en lo que somos, dijo con una voz suave, casi vulnerable. Quiero que sepas que estoy aquí para ti sin importar lo que decidas. Sus palabras me atravesaron como un rayo, iluminando la oscuridad en la que había estado sumida. Mientras sus ojos buscaban los míos, sentí el tirón de dos mundos opuestos. Por un lado, estaba la vida construida con esfuerzo y sacrificio, por otro, la atracción prohibida hacia el hermanastro, cuya presencia había traído un rayo de luz a mi existencia monótona. La dualidad era abrumadora. La soledad durante su ausencia había creado un vacío que ahora parecía imposible de llenar. ¿Y si no soy suficiente?, pregunté al fin, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Mis palabras flotaron en el aire como una pregunta no formulada antes. No tienes que ser suficiente para nadie más que para ti misma, respondió él con sinceridad. Quiero que encuentres tu camino. Su apoyo provocó una mezcla de alivio y angustia dentro de mí. Era fácil dejarme llevar por sus palabras y olvidar los momentos robados con su hermano. Pero cada vez que pensaba en él, recordaba las risas compartidas y las miradas furtivas llenas de promesas no cumplidas. Una parte de mí anhelaba la seguridad de mi matrimonio, sin embargo, otra parte deseaba explorar lo desconocido junto a alguien cuya conexión había crecido en medio del caos emocional. La lucha interna me desgastaba cada día más. Decidí salir a caminar por las calles empedradas del barrio donde solíamos pasear juntos antes del despliegue militar. Las luces parpadeantes y los aromas a comida típica llenaban el aire mientras la vida continuaba su curso ajeno a mis tormentos internos. Cada paso resonaba como un tambor en mi pecho, el ritmo marcaba el compás del dilema al que debía enfrentarme. Al llegar al parque donde solíamos encontrarnos cuando éramos jóvenes, un torrente de recuerdos inundó mi mente. Las risas despreocupadas y los sueños compartidos parecían tan lejanos ahora. Me senté en un banco solitario bajo la sombra protectora de un árbol frondoso y cerré los ojos por un instante. La paz momentánea se vio interrumpida por la llegada inesperada del hermanastro. Su presencia era eléctrica, podía sentir cómo el aire vibraba entre nosotros incluso antes de intercambiar palabras. No esperaba verte aquí, dijo con una sonrisa cautivadora. Necesitaba pensar, respondí sin poder ocultar la inquietud en mi voz. ¿Sobre nosotros?, preguntó acercándose un poco más. La pregunta colgó entre nosotros como una sombra inquietante. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cualquier decisión podría derrumbar todo lo construido hasta ahora o abrirme a nuevas posibilidades. Lo siento, dije finalmente sintiendo cómo las palabras salían sin filtro. No puedo seguir así. Su mirada se oscureció por un instante antes de recuperar su compostura. Entiendo, murmuró mientras daba un paso atrás,
pero sus ojos reflejaban algo más profundo, dolor y comprensión. Un silencio pesado nos envolvió mientras ambos luchábamos con nuestras emociones reprimidas. El deseo seguía presente entre nosotros como una corriente subterránea, aunque sabía que debía mantenerme firme, no podía evitar recordar todos esos momentos robados en los que nuestros caminos se cruzaron inesperadamente. Finalmente tomé una decisión: debía enfrentar mis sentimientos y hablar con claridad sobre lo que realmente quería para mi vida futura. Necesito tiempo para aclarar mis pensamientos, le dije mientras me levantaba del banco y comenzaba a alejarme lentamente. Estaré aquí cuando estés lista, respondió él con voz grave y seria. El eco de sus palabras resonó mientras caminaba hacia casa, sintiendo como cada paso me acercaba más a una resolución inevitable pero aterradora. En casa, mi esposo estaba sentado en la mesa con una taza humeante frente a él. La calidez del hogar contrastaba fuertemente con el frío dilema emocional al que enfrentaba fuera de estas paredes seguras. ¿Cómo fue tu día?, preguntó mientras levantaba la vista hacia mí con curiosidad genuina. No fue fácil, respondí evasivamente mientras trataba de mantener mi expresión neutral. ¿Quieres hablar sobre ello? Estoy aquí para escucharte, insistió él con esa paciencia característica suya. Era tentador dejar escapar todo lo acumulado dentro de mí, pero ¿y si eso significara perderlo todo? La incertidumbre se apoderó nuevamente de mí mientras sopesaba mis opciones: abrirme completamente o seguir guardando secretos dolorosos bajo llave. Finalmente decidí dar ese paso crucial hacia adelante. Hay algo importante sobre lo que necesito hablar contigo. Su expresión cambió instantáneamente, entendió que este no sería un diálogo trivial ni superficial. El ambiente se volvió tenso nuevamente mientras me preparaba para revelar la verdad detrás de mis sentimientos confusos e intensos hacia su hermano. En ese instante crucial comprendí cuán cerca estaba del abismo emocional. Cualquier decisión podría cambiar radicalmente nuestro futuro juntos o separarnos para siempre. Las palabras estaban listas para salir, pero algo dentro me detuvo justo antes del precipicio verbal al cual estaba a punto de lanzarme. ¿Sería capaz realmente de enfrentar las consecuencias? Con cada latido acelerado sentía como el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena fina. La plaza estaba iluminada por miles de luces que danzaban al ritmo de la música flamenca. La feria había comenzado, y la alegría de los asistentes contrastaba con el torbellino emocional que me invadía. A mi alrededor, las risas y los gritos de felicidad se entrelazaban, pero en mi interior solo había confusión. Caminé entre las casetas, sintiendo la presión del destino sobre mis hombros. El encuentro con el hermanastro había sido inesperado, pero esa chispa entre nosotros se había encendido con fuerza. Desde aquel beso robado bajo la luz de la luna, todo había cambiado. La culpa me consumía, y cada momento a su lado se sentía como una traición más profunda. Pero ahora, en medio de esta celebración, no podía evitar preguntarme si era posible encontrar un camino que reconciliara mis deseos con mis responsabilidades. Mientras observaba a las parejas bailar en la plaza, recordé la conversación que había tenido con mi esposo antes de su partida. Sus palabras resonaban en mi mente: no quiero que te sientas sola. Esa promesa se convertía en un eco doloroso cada vez que pensaba en el hermanastro. ¿Cómo podía justificar lo que estaba haciendo? La atracción era innegable, pero el amor por mi esposo seguía presente. De pronto vi al hermanastro a lo lejos, rodeado de amigos. Su risa resonaba entre los acordes de la guitarra y las palmas del público. Me acerqué lentamente sintiendo como el corazón se me aceleraba con cada paso. ¿Qué hacemos aquí?, le pregunté cuando finalmente nos encontramos a solas en un rincón apartado. Vine a buscarte, respondió con una sonrisa traviesa. No puedo dejarte sola en este lugar lleno de vida. Su mirada ardía con una intensidad que me hizo dudar nuevamente. ¿Era realmente capaz de dar un paso más allá? Los murmullos del festival parecían desvanecerse mientras él se acercaba más a mí. El deseo luchaba contra la razón dentro de mí. No podía permitir que esto continuara, pero su presencia era un imán imposible de resistir. En ese instante crucial comprendí cuán cerca estaba del abismo emocional. Cualquier decisión podría cambiar radicalmente nuestro futuro juntos o separarnos para siempre. Necesito tiempo, murmuré mientras sentía su aliento cálido cerca de mi rostro.
No hay tiempo, contestó él con firmeza. La vida es demasiado corta para vivirla a medias. Las palabras estaban listas para salir, pero algo dentro me detuvo justo antes del precipicio verbal al cual estaba a punto de lanzarme. ¿Sería capaz realmente de enfrentar las consecuencias? Con cada latido acelerado sentía como el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena fina. En ese momento escuché una voz familiar detrás de mí. Era una amiga cercana que venía hacia nosotros con una sonrisa despreocupada. «Qué bien verlos juntos, ¿están disfrutando la feria?» La tensión se cortó como un hilo frágil y me vi obligada a sonreírle mientras pensaba en cómo ocultar lo que realmente sucedía entre nosotros. «Sí, claro», respondí mientras intentaba mantenerme serena. La amiga continuó hablando sobre las atracciones del festival y cómo todos estaban disfrutando los bailes y las tapas típicas. Mientras tanto, el hermanastro me miraba intensamente, como si quisiera decirme algo más profundo. Cuando finalmente nos despedimos, él tomó mi mano brevemente y susurró: «Hablaremos más tarde». No sabía si eso era una promesa o una amenaza silenciosa, pero sentí un escalofrío recorrerme al imaginar lo que eso podría significar. La noche avanzó y decidí regresar a casa antes de perderme completamente en el torbellino emocional que me rodeaba. Cada paso hacia mi hogar era pesado, el peso del secreto se hacía más difícil de soportar con cada latido del corazón. Al llegar a casa encontré todo tranquilo, la ausencia de mi esposo se sentía aún más intensa en esos momentos solitarios. Me senté en el sofá y miré por la ventana hacia la oscuridad exterior. Reflexioné sobre lo sucedido durante el día, los momentos felices compartidos y las decisiones difíciles por tomar. Un mensaje llegó a mi teléfono, era del hermanastro: «No puedo dejarte ir así tan fácilmente». El contenido fue como una descarga eléctrica, sus palabras llenaron mis pensamientos de imágenes intensas y confusas sobre nuestro futuro juntos o separados. Decidida a aclarar mis ideas antes de responderle, decidí dar un paseo por el parque cercano donde solíamos encontrarnos para hablar sin ser vistos. El aire fresco golpeó mi rostro mientras caminaba lentamente entre los árboles frondosos, buscando respuestas a preguntas que parecían no tener solución. Al llegar al parque noté algo inusual: había un grupo reunido cerca del banco donde solíamos sentarnos juntos. Mi corazón dio un vuelco al reconocer algunas caras familiares entre ellos, amigos comunes que habían llegado para disfrutar también del festival nocturno. En ese instante comprendí lo arriesgado que era estar allí sola. Cualquier movimiento en falso podría llevarnos a todos al escándalo social del año. Sin embargo, no podía escapar tan fácilmente, necesitaba enfrentar mis sentimientos y decidir qué camino tomar. Mientras observaba desde lejos, vi al hermanastro acercarse al grupo riendo y bromeando como si nada sucediera entre nosotros dos. Esa imagen fue como un puñetazo directo al corazón. ¿Podría realmente seguir adelante sabiendo lo que compartíamos? Fue entonces cuando escuché risas provenientes del grupo acompañadas por comentarios sobre mí. ¿No les parece extraño cómo ha cambiado últimamente? Las palabras me atravesaron como dagas afiladas. No solo estaba lidiando con mis propios demonios internos, sino también siendo objeto de especulación ajena. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando decidí alejarme discretamente antes de ser vista plenamente por ellos o por él mismo. Pero justo cuando creí haberlo logrado sin ser notada, alguien me llamó desde detrás: espera. Era uno de esos amigos cercanos que siempre parecía tener buen ojo para captar detalles ocultos entre nosotros. Su mirada inquisitiva hizo temblar mi determinación. Sabía que debía actuar rápido antes de quedarme atrapada en esta red social complicada e incómoda. ¿Todo bien?, preguntó con tono despreocupado, pero su mirada reveló preocupación genuina. Sí, solo necesito un momento, respondí intentando sonar convincente mientras buscaba una salida rápida para evitar preguntas incómodas sobre mis recientes decisiones emocionales. Sin embargo, sus ojos no dejaban escapar ningún detalle. Sabía perfectamente cuando alguien ocultaba algo importante detrás de una fachada tranquila y sonriente como la mía. Fue entonces cuando vi al hermanastro acercarse lentamente hacia nosotros dos. Su expresión cambió rápidamente al notar nuestra conversación privada e intensa. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación actual. Las decisiones estaban tomadas, pero las consecuencias aún eran inciertas. Todo podía cambiar en cuestión de segundos.
Y ahí estábamos todos atrapados bajo el mismo cielo estrellado sin saber qué rumbo tomarían nuestras vidas después esa noche decisiva.